estar en diseño, ingeniería y construcción de presas de relaves de la gran minería. Todo tipo de tranques, de relaves pesados, filtrados, ciclonados. Y commingling, que es un nuevo método que mezcla el relave con el desmonte. Y ahora estoy bastante involucrado en lo que es relleno de relaves en socavones, ¿no? Y nuevas tecnologías, ¿no? En Perú hemos ya, después de 4 años de lucha, como se dice, ya una minera nos ha comprado nanotecnología, 1,5 toneladas, recién nomás ha puesto la orden de compra y vamos a hacer su relleno backfill, ¿no? Hemos hecho más de 10 ensayos para que recién den visto bueno. Para la siguiente clase vamos a hablar técnicamente de ello. Mientras tanto, hoy día vamos a tocar 3 casos muy, muy buenos que son totalmente opuestos, que te da el macro de la estabilidad de un tranque. Son, no sé si llamarle lecciones aprendidas, pero pienso más que llamarle lecciones aprendidas es llamarle qué cosas no debemos de hacer, ¿no? Porque las lecciones aprendidas es repetitivo, o sea, esto es lo que ha sucedido, debió evitarse y se pudo haber evitado, pero bueno, sucedió. Y hay un caso de estudio que me gusta muchísimo, que cómo reducimos la filtración de una presa con inyección con concreto grouting. No, tuve la oportunidad de liderar ello y lo reducimos drásticamente de un 93% reducimos la filtración. Es un caso, todos son casos reales que son muy, muy buenos, bastante buenos, diría yo. Empecemos para no perder mucho tiempo. Voy a apagar la cámara para tener mayor alcance, mayor alcance. Uy, creo que hay unos ahí que han llevado conmigo la semana pasada espesamiento, instrumentación, estuvo muy bueno eso. No, me gustó muchísimo esa clase porque he tenido también la oportunidad de optimizar un espesador Metso, ¿no? De 43 metros de diámetro, ¿no? De high density, y sincronizarlo con bombas GIO de desplazamiento positivo. Fue un trabajo muy, muy bueno porque tiene un sistema de shear tinning, que es cizallamiento, tiene una bomba. La misma bomba shear tinning tiene un circuito cerrado, bombea a otra bomba en serie y luego eso alimenta a la bomba GIO. No, y se tiene que sincronizar porque si no se sincroniza te empieza a vibrar todo el sistema. Entonces lo sincronizamos y salió un trabajo muy, muy excelente. Eh, Esto pasa casi siempre, que podemos ver acá, en esta operación unitaria. Los relaves actuales, ya desde todo punto de vista, si no haces geometalurgia te va a pasar esto, ¿no? Te puede sorprender, la succión de la bomba te puede quedar en ese estado. Entonces, ¿qué podrías hacer, no? Por eso la importancia antes se hablaba mucho del Made to Mill, pero eso no funciona sin un circuito completo. Se habla muchísimo de Made to Port, pero el Made to Port parece que no, pero da mucha la impresión de que igual puentea el tranque, ¿no? Entonces, lo más efectivo es de My to Timeless, ¿no? Que, si no me equivoco, Metso dio una presentación en el Camín del año pasado, ¿no? El My to Timeless es más, podrían decir, no, el My to Port cierre círculos, sí, estamos de acuerdo, pero el My to Port también puentea al tiling, ¿no? Al tranque, ¿no? Entonces, es mejor algo más definido, My to Tiling, que empieza en la mina y termina
en el tranque, porque en realidad el proceso productivo es así. No, lo que viene, lo que va hasta el puerto simplemente es un servicio, pero está dentro del proceso productivo, no, es un servicio de transporte, nada más, ¿no? No, es un servicio de transporte y luego viene la embarcación, pero en realidad el core business es mine to tailing, mina, planta, tranque. No, el otro es un servicio, no tendría, eh, eh, no es dependiente, en pocas palabras, ¿no? No, el círculo termina en el tranque, porque está el mineral, se extrae el metal y te queda el residuo o el relave. Pues es mucho mejor decirle mine to tile. El año pasado en Gecamín fue muy, muy bueno el mine to tile que se dio por Metso. La verdad, fue muy, muy, muy bueno. Este video ya lo he mostrado anteriormente, pero lo que quiero rescatar de este video, a los que recién están en la clase, es que siendo un tranque pequeño, un tranque donde se depositaba 500 toneladas por día, pero ya tenía como 5 años, descargó no más de 1 millón, no más de 1 millón. Hubo fuertes lluvias. El tema de volverlo a lo que han visto es la magnitud del impacto de un colapso de un tranque pequeño, 1 millón de metros cúbicos. Ustedes van a ver la magnitud y solo quiero que se imaginen qué sucede si colapsa un tranque donde tiene más de 100 millones. Si con 1 millón hizo esto, imagínense ustedes con 100 millones. Ya este año, lo que va de este año, ya hemos tenido 2 colapsos en Birmania y en Turquía, ¿no? El año pasado casi colapsa Terfel en Australia y justo fue el 24 de diciembre. Entonces, en 3 meses prácticamente hemos tenido 3 colapsos, ¿no? O casi colapsos, ¿no? Entonces, a los que lo han visto bien, pero el análisis, vuelvo a repetir, es lo que genera un tranque que no llega al 1 millón de metros cúbicos del rebalse. Y quiero que se imaginen los tranques gigantes. Los tranques gigantes que tienen más de 100 millones. ¿Cómo sería el impacto? Pues veamos el video. Si un tranque con menos de 1 millón genera esto, imaginémonos los tranques actuales, ¿no? Los tranques actuales. ¿No? Una cosa es verlo y otra cosa es, ojo que el tranque de Mount Poily, creo que al final fueron como 10 millones. El tranque de San Marcos estuvo por ahí. El de Brumadinho fue un tranque cerrado que colapsó por saturación, pero un tranque en actividad que colapse y que sea 50, 100 millones, pues, ¿cómo sería, no? Sería totalmente una catástrofe, ¿no? Pues, en resumen, en resumen, en resumen, desde la organización West Union Project del 22 indica que
desde ya prácticamente algo más de un siglo con 9 años, se ha registrado un total de 257 fallas de presas de relaves en el mundo, más de 2.650 muertos y 250 millones de decímetros cúbicos de residuos contaminados liberados al medio ambiente, ¿no? Casi 50%, prácticamente 115 millones de metros cúbicos de los volúmenes publicados se registraron después del año 2020, o sea, del año 2000. O sea, significa que esta década es, es casi 50%, ¿no? Contando, recién vamos a 24 años y ya van 650 desaparecidos, ¿no? Es increíble, es increíble, ¿no? Estaba hablando con unos colegas y, y ha vuelto a aflorar en muchos países los tranques de relaves ciclonados, ¿no? Porque esos tranques son muy estables, bastante estables. Son tranques donde prácticamente un tercio de relave lo empleas para construir el muro y dos tercios va directo a la cubeta, ¿no? En vez de ir 100%, solo va a dos tercios, ¿no? Estamos hablando del 66,6%, ¿no? Y con el 33,3% construyes el muro. Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante. Y lo otro importante es que estos tranques de relave ciclonado, sea aguas abajo, sea eje central, tienen un slope de construcción mínimo 3,51, ideal 4:1. Entonces son tranques muy estables, bastante, bastante estables, ¿no? ¿No? Estábamos hablando un poco del mine to tiling y la identificación de los relaves, pues es clave, es clave. Si uno no hace un análisis geometalúrgico, pues estamos mal, ¿no? Muchos diseñadores diseñan un nominal, pero el relavero, el líder de la presa ya tiene que dar un paso más allá, ¿no? Tiene que estar coordinando continuamente con la mina. Imaginen que sorprenda, como vimos en la primera imagen, que lo sorprendan con un relave que tenga mucha arcilla, con un relave que tenga mucho talco. Yo lo he vivido, ambos casos, ¿no? Ambos casos, el relave es difícil de sedimentar, te malogra la playa si que has formado, o si ha formado un buen slope, te lo lava, entonces tienes que identificarlo, ¿no? Para tomar tus planes de contingencia, como por ejemplo cambiar el punto de descarga, ¿no? De repente estás descargando en una zona donde te estás formando una buena playa con los espigos y y te cambia a un relave con harto contenido, sea de arcilla o de talco, que los hay, ¿no? Y si no has cambiado de punto de descarga, todo el buen trabajo que realizaron los jefes de turno queda pues en nada, porque no has prevenido cambiar de punto de descarga en ese periodo que te cambió el mineral, ¿no? ¿No? Hay muchos tienen opiniones de la geometalurgia, ¿no? No, pero prácticamente mi opinión particular y en concordancia con otros colegas es totalmente diferente. Por ejemplo, este señor David dice que es una ciencia, una disciplina en la cual datos geológicos, mineros y de procesamiento son coanalizados para generar información valiosa y conocimiento para optimizar la rentabilidad de los recursos. El otro señor dice que son modelos geometalúrgicos, son usualmente definidos como una serie de herramientas para mejorar. El otro señor menciona que es el análisis de datos geológicos correlacionados espacialmente para el modelamiento predictivo de operaciones de metalurgia extractiva, ¿no? En ninguno de los tres casos vemos algo que realmente aterrice el término de complementar con el tranque. Todos se basan en procesamiento, herramientas de gestión, modelamientos, ¿no? Mejorar la rentabilidad, que es correcto, pero nadie menciona en sí la columna vertebral, ¿no? Da mayor valor agregado que el enfoque de la geometalurgia esté relacionado al depósito.
porque en realidad eso es lo que va a darte la estabilidad de todo el sistema minero en general, ¿no? Porque querramos o no querramos la extracción, el concentrado, al final se va a obtener. Hay tecnología, hay instrumentación, eso avanza, hay automatización, ¿no? Todo eso está avanzando años luz, pero en el tranque no, el tranque todavía, si el diseñador no profundiza más en investigación en geometalurgia, pues va a seguir pasando estos sucesos que estamos viendo. Entonces, un buen concepto, que lo vamos a ver ahora, es el concepto de geometalurgia, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Acá estamos viendo todo el sistema productivo, lo que es geometalurgia, ¿no? Todas las variables, que todos lo conocemos, como pueden ver, todo está enfocado a la planta, a la mini y la planta. Y la gestión de relaves, ¿en dónde está? ¿No? He participado en varios congresos del Maitupor y se enfoca mucho en el transporte, en el puerto, en el secado, en la planta de tratamiento de aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Del tranque hablan, pero demasiado reducido, ¿no? Y acá también, acá estamos viendo eso, ¿no? Esto lo saqué de un texto, de un libro, y ¿dónde está el tranque? No lo veo el tranque, nada, miren, mueven en flotación incluso, ¿no? Entonces, la geometalurgia tiene que estar amarrada a la geotecnia, querramos o no querramos, tiene que estar enfocado a la geotecnia. Si lo enfocamos a la geotecnia, ese depósito va a quedar excepcional, ese depósito va a ser totalmente seguro, drásticamente, ¿no? La integración de la geometalurgia con geotecnia está en la mineralogía, la misma granulometría, la rheología de los relaves. Ustedes se preguntarán, oye, José Luis, ¿y por qué la granulometría de relave en 44 micrones? Porque mayor a 44 micrones, que son prácticamente los limos, es estable todavía. Menor a 44 micrones, que es la malla 325, ya estás en la transición de que ese relave entre a una zona coloidal. ¿No? Acordémonos que la malla 400 es 37 micrones, entonces ya estás entrando a otra zona. La más 44 micrones todavía sedimentable, estable, ¿no? Por eso que está hasta la malla 44 micrones. La sedimentación óptima, la geotecnia de la disposición, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un concepto muy propio, donde la geometalurgia es la alimentación homogénea a la planta, totalmente, totalmente, ¿no? Con una buena prevención, con un buen modelamiento y con un buen plan de minado, generas un alimento homogéneo y previenes a largo plazo. En gran minería no, incluso ni siquiera puedes pensar en mediano plazo, tienes que pensar a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú puedes predecir en tu plan de minado que acá a 6 meses te puede cambiar las propiedades del mineral y te pueden afectar el proceso. Por ejemplo, si el líder despesador no tiene 2 o 3 tipos de floculantes, pues cuando venga un floculante, perdón, un mineral eh, con, con arcilla o con talco y no tienes el floculante correcto, pues te va a sorprender, te va a sorprender. Por eso ya es importante que en los sistemas de pensamiento se diga por lo menos tener 3 tipos de floculante. En términos generales, la geometalurgia es la alimentación homogénea de la planta y prevención a largo plazo en caso cambien las propiedades del mineral, que afectan sobre todo al proceso de relaves. Es un concepto mucho más macro, es un concepto donde involucra la producción totalmente, pero también involucra al tranque, ¿no? A la estabilidad del tranque, comparado con los otros conceptos que hemos visto, ¿no? Y definitivamente tienes que definir la operación unitaria correcto que vas
a tener en el sistema de espesadores, ¿no? Ya habíamos hablado que por lo menos se debe tener unos 2 o 3 tipos de floculante, mínimo. No podemos depender de un solo tipo de floculante, ¿no? Y los vendors ya tienen que ir un paso más allá. Ya. ¿Qué cosa es un paso más allá? Que ya no es solo vender floculante, ya no es solo hacer pruebas en pruebas de probeta, sino ya tienen que ir a terreno y cómo mejorar el proceso de espesamiento, ¿no? O sea, ya tiene que ir macro, se puede decir, ¿no? ¿No? Hay diferentes tipos de mineral que te puede afectar la sedimentación. Puedes tener sericita, biotita, etcétera, etcétera. Puedes tener mineral con algo de desmonte, ¿no? Puedes tener diferentes tipos de minerales que si tú no lo has identificado, las consecuencias las va a pagar el espesador. La planta no, porque la planta al final hace ajustes de los reactivos y te puede variar la recuperación más o menos un punto y posiblemente el grado, ¿no? Eso lo recuperas incrementando tonelaje, pero el tema es el espesador. Y no solo ahí muere el espesador, como comentamos la clase la semana pasada, el sistema de espesamiento es el eje central donde te define si yo voy a incrementar o voy a reducir o voy a mantener mi plan de producción de la planta o voy a generar relaves en sus diferentes condiciones, ¿no? Puedo llegar hasta convencional, ¿no? Y no voy a llegar nunca al espesado, entonces se va a ver afectado el tranque. Por eso que el sistema de espesamiento es la parte central clave. Y hay muchas empresas que lo dejan a su suerte el sistema de espesamiento, cuando es la columna vertebral que te va a definir la producción y te va a definir qué tipo de relave estás enviando al depósito. ¿No? Es importante identificar sobre todo los tranques de relaves ciclonados, el tamaño. Por Hola ejemplo, José ya Luis. dale. Sí, en la diapo anterior mostrabas un gráfico. ¿Podrías explicar un poco ese gráfico? Ya, Y, este gráfico, y, ya, y la otra excelente. pregunta es, ¿qué significa operación unitaria? Ya, excelente, excelente pregunta. Mira, este gráfico, esta lámina lo saqué cuando dicté un curso bueno, lo que me lo has preguntado, de relleno hidráulico, y de relleno backfill, ¿no? El relleno hidráulico está basado en que tú clasificas el relave y el under lo bombeas al socavón, a la mina subterránea. Y el backfill está centrado en que el relave total lo espesas hasta 63, 64, lo mezclas con cemento, ¿no? Y haces tu relleno dentro del socavón. ¿Qué significa esas unidades? Significa la cohesión, significa que eh, han habido casos en que no se ha llegado al sólido correcto, ¿no? En vez de bombear con 64 y con su 5% de cemento, se ha bombeado con 61 y mantenido el 5% de cemento, pero se te ha reducido todo. Se te ha reducido el ángulo de fricción, se te ha reducido la cohesión. Esos son parámetros geotécnicos que te dan la estabilidad de relleno, ¿no? Te dan el soporte de relleno para que tú puedas seguir removiendo el mineral que colindan. Imagínate una mesa de ajedrez donde el mineral rico sea los cuadraditos negros, pero imagínate que sea cúbico, ¿no? Que son los cubos negros y los cuadraditos blancos es la parte vacía. Entonces, para extraer el mineral del cubo de la parte negra, tú tienes que estabilizar los cubos de la parte blanca. Entonces, eso necesita una cohesión dentro del estándar, una tensión normal dentro del estándar y un ángulo de fricción dentro del estándar. Estas 3 unidades se va a ver afectado por el incremento de agua, la humedad, y los 3 están relacionados con el porcentaje de agua. Entonces, si tiene una mayor adición de agua, pues vas a desestabilizar esa zona de relleno que tú necesitas tener 0,6 megapascales,
un ángulo de fricción sobre 20, una cohesión sobre 60, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Como ustedes pueden ver ahí, las humedades que tienen 8%, 7%, tienen los parámetros que te van a dar estabilidad a ese relleno, pero si tú incrementas la humedad, como mire, está en 17%, 16,59, pues los tres parámetros que te dan la estabilidad geotécnica se te reduce drásticamente, como pueden ver ahí. Se te reduce automáticamente los tres. Entonces, los tres están relacionados a la cantidad de agua. No, ese tema de backfill es importantísimo. He tenido la suerte también de optimizar procesos backfill, ¿no? La operación unitaria es un proceso. Por ejemplo, en la planta, el chancado es una operación unitaria, molienda es otra operación unitaria, clasificación es otra operación unitaria, flotación es una operación unitaria. Yendo más abajo, el espesamiento es una operación unitaria. El transporte de relaves y disposición es otra operación unitaria. Las operaciones unitarias son procesos de transformación o modificación de la materia, que no necesariamente se transforma, ¿no? En este caso de espesamiento, no, o sea, en todo el sistema productivo de la planta me refiero, la operación unitaria es, el proceso físico-químico es extraer el concentrado de cobre, es un proceso 100% físico-químico, ¿no? En tema de espesamiento simplemente es un proceso físico. Inyectas adiciones el flocculante correcto, pero para coagular y para sedimentar, ¿no? Con los floculantes, con los modificadores reológicos, etcétera, 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 ¿no? Las operaciones unitarias es eso, son procesos específicos, que en este caso es el sistema de espesamiento, ¿no? Eh, Gracias, José Luis. No, adelante. Eh, es importante identificar las partículas gruesas, finas y lamas. Si lo tienes bien identificado, tu depósito de relave va a ser estable. Pero si no lo llegas a identificar, olvídate, pues, ¿no? No, olvídate, ¿no? Tienes que identificarlo, ¿no? No, por lo menos, por lo menos, si tú tienes relaves pesados, por lo menos que tengas un reómetro, estás al otro lado, porque vas a estar midiendo continuamente una vez a la semana tu el estrés, ¿no? Sería lo mejor. Y hacer caracterización, tamizaje. Muchos llegan al tamizaje hasta la malla 275 micrones y muy pocos llegan a la 325 y casi ninguna relavera llega a la 400. Pero es necesario, sobre todo si en el plan de minado tú lees y te dice, ponte que la siguiente semana te cambian de dominio en el raso. Entonces, como te está cambiando, una malla 400 no estaría nada mal. Al contrario, vas a empezar a hacer algo historial, ¿no? Cada vez que en el plan de minado te dicen, no, esta semana 3% de arcilla, la siguiente semana 2% de talco, etcétera, 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 ¿no? La siguiente semana la dureza en grado Mohs va a estar en 2,5 y la otra semana va a estar en 3,5. ¿No? Son parámetros que te puede dar tranquilamente la mina, ¿no? Entonces ahí tú vas a empezar a medirlo. Es importante medir estos parámetros, ¿no? Caracterizar al relave, definirlo cuánta lama vas a tener, ¿no? Entonces, cuando empieces a hacer historial, empiezas a seleccionar los floculantes. Ah, no, la siguiente semana necesito el floculante tipo B. Ya, empiezo a hacer mi segmentación con el tipo B. No, la siguiente tengo el tipo C, pero para ello has tenido que haber hecho muchos ensayos de prueba y error hasta llegar al objetivo, ¿no? ¿No? Y muchos vendor de esos aditivos no te lo hacen, ¿no? Por eso que es importante que tener mapeado el tipo de mineral que va a ingresar y hacer pruebas de segmentación con ese tipo de mineral, ¿no? Con empresas especializadas, por ejemplo, en el laboratorio de Antofagasta es recontra moderno, ¿no? Hacer caracterización sería pues totalmente alto, ¿no? Verificar la permeabilidad,
verificar si son cohesivos, si son minerales arcillosos, etcétera, etcétera, ¿no? No, puede haber partículas tipo laminar, angular o redondeada, ¿no? Hacer algo de microscopía, ¿no? Este curso lo dicté, es muy bueno. Esta es la tecnología moderna que ya se está empleando muchísimo. Y voy a hablar un caso específico nomás, que hay mucha experiencia. Para no ser muy teórico, voy a mostrar un video de qué cosa es una tecnología no invasiva. Recomiendo aplicarla, este sistema de tomografía es potentísimo para todo tipo de tranques y te da el macro de cómo está tu tranque, si está saturado, si tienes agua de infiltración, por qué te ha incrementado el C-Pace, etcétera, etcétera, etcétera. Y más que hablar el texto o leer la teoría, creo que un video vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues veámoslo. Veamos ese video. Segundo. Ya, veamos ese video. ¿Qué cosa es una tomografía eléctrica? Y esto se aplicó por muchísimos años en la construcción de puentes, pero en tranques te da una visión espectacular. Estos ingenieros quieren construir un puente y no saben la profundidad del concreto que quieren hacer. Y miren y miren lo que hacen. El mismo comportamiento sucede en un tranque. ¿Ustedes creen que en Brumadinho se hubieran hecho una tomografía? Una empresa está cerrando. Ya, a ti te contratan para cerrar un tranque. No, antes hacías ensayos SPT para ver, etcétera, perforaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Aplicabas instrumentación invasiva, ¿no? Las perforaciones, chequear la consolidación, ves, es un trabajo enorme, ¿no? Porque tienes que agarrar varios puntos. Pero mira lo que te hace esta tecnología no invasiva. Te saca un perfil de estabilidad, ¿no? Estoy 100% seguro que si hubiesen aplicado en Brumadinho, que tenía 3 años cerrado el tranque, y bueno, esta tecnología de la tomografía tiene décadas, ¿ah? No es simplemente que había en 2D y en blanco y negro. Ahora es a color y es en 3D. Imagínate, en 3D te lo saca. O sea, lo puedes rotar y tienes en 3D. Espectacular, ¿no? O sea, ya es recontra moderno, ¿no? Pero para la época que colapsó Brumadinho en el 2019, si la empresa que lo validó con AAA hubiera aplicado tomografía, se hubiera dado cuenta automáticamente que ese tranque en cualquier momento colapsaba. Pero lamentablemente no se aplicó y esta tecnología ya tiene ya muchos años. Por ejemplo, para este puente, automáticamente pudo verificar que hay una zona inestable, que es lógico por el tema de la saturación por el río o por el riachuelo, pero hay una zona de la roca madre que está bien consolidado. Los dos son roca madre. Sencillamente que una de ellas, la superior, está saturada. No es que esté inestable, está saturada. Entonces, el agua le da inestabilidad. Lo que vimos de la pregunta del gráfico anterior. Exactamente igual. ¿No? Exactamente igual.
Simplemente que en el otro gráfico se presentaba la cohesión, el ángulo de fricción, ¿no? Y la tensión, ¿no? Y te daba ahí el gráfico de la humedad del material. Y pudimos ver que con 8% está bastante estable, pero cuando llegaba a 17% ya esos tres parámetros se reducían drásticamente. Y acá, este es el perfil. Entonces, ¿qué cosa hace el diseñador? ¿Qué cosa hace el diseñador? El diseñador tiene el perfil, perfora hasta la roca madre y diseña el puente. ¿No? Bueno, muchachos, nos vamos a hacer un break de 10 minutitos y regresamos. Regresamos a las 8:20. Nos hacemos un break.
Ya, continuemos. Bueno, prácticamente ya hemos recibido pues, más que 1000 textos, ¿no? Pues hay diferentes instrumentos. Su mismo nombre lo dice, ¿no? No hace, no te modifica nada, prácticamente la zona. ¿No? Están las imágenes satelitales, interferometría, ¿no? La adquisición, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es la tomografía por resistividad eléctrica, ¿no? Totalmente no invasivo. Puedes obtenerlo en 2 dimensiones o 3 dimensiones, que ahora ya está muy de moda, la tecnología barata. Lo aplicas muchísimo en presas de relaves, en pads de lixiviación, donde puedes ver tranquilamente en un monitoreo macro, ¿no? Si vas a posibles deslizamientos, detección de cavidades o cangrejeras, como se le llame, o detección de zonas que tienen CARS también, ¿no? Este método permite medir las variaciones de la resistividad lateral del subsuelo siguiendo los procedimientos recomendados en norma. No, tiene diferentes conceptos, diferentes conceptos. Pero un concepto, está en la siguiente lámina, es un concepto, pero con palabras coloquiales y preciso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, lo que dice acá, un término más técnico, resistencia eléctrica específica de un determinado material. El otro dice es una técnica de prospección geofísica que consiste en determinar la distribución real de la resistividad del subsuelo dentro de un espacio limitado o mediante un gran número de medidas de potenciales en la superficie. Es diferentes conceptos. Este concepto es mucho más asequible a los operadores, ¿no? De tranques o los que trabajan directamente a los tranques, ¿no? No. La resistividad eléctrica mide la resistencia que los suelos, tranques y otros materiales puedan tener hacia una corriente eléctrica. Los elementos que se encuentran bajo la superficie de los tranques tienden a mostrar diferentes niveles de resistividad. Está relacionado al grado de saturación. Mayor es la resistividad, menor es la saturación, ¿no? Cuanto mayor es la resistividad, menor es la porosidad del tranque. Este es un concepto bastante práctico para nosotros, para todo el equipo que están entendidos con lo que es el tranque, ¿no? Mayor es la resistividad, menor es la porosidad del tranque y mayor es su resistencia mecánica, al tener más fase sólida por volumen. Por ejemplo, el macizo rocoso, ¿qué pasa si te da menor resistividad? Bueno, puede tener CARS, puede tener zonas totalmente permeables, ¿no? ¿No? Zonas, o sea, te vas a sacar un perfil en 3D de cómo se encuentra ese volumen que tú quieres verificar si es de alta permeabilidad o no. Mira, por ejemplo, acá menciona bien claro, para relaves convencionales, sobre todo, se recomienda realizarlos por lo menos 2 veces al año. Por lo menos 2 veces al año, ¿no? En términos generales, ¿qué cosa es la resistividad? Un indicador de la calidad del cuerpo del tranque al indicar su porosidad. Y es un indicador de su grado de saturación. O sea, te dice todo. Brumadinho se hubiera hecho, se hubiese prevenido. Montpoli se hubiera hecho, se hubiera prevenido. Estuve desde cero en la construcción de este tranque de Concrete Face Rock Design, ¿no? Con cara de concreto, pared de concreto de 4 megapascales, ¿no? Nos demoramos 2 años en construir esto, ¿no? Y acá tenemos la resistividad versus la resistencia a la compresión del concreto CUR, ¿no? Está directamente relacionado mayor resistividad y mayor la resistencia a la compresión. Es lógico, lo que habíamos visto, mayor resistividad, menor es la porosidad, menor es la conductividad hidráulica y mayor es la resistencia al corte, ¿no?
todo está relacionado. No, eh, este video lo saqué de un curso que di estos días para Antofagasta y cómo pasan los años, ¿no? Acá, esto fue como hace como, no sé, 10, no, como 14 años, 13 años. Pues veámoslo. Es bien largo, así que voy a presentarlo corto más para continuar el tema. Esa, concre- esa concretera está colocando el concreto pur de la pared del Pérez de 4 megapascales. Este video del 2012, 2011, 2012. A este concreto tienes que hallarle su resistividad, tienes que hallarle su conductividad hidráulica, tienes que hallarle su compresión. Te tiene que salir 4 megapascales, una conductividad hidráulica promedio de 10 a la menos 6 centímetros por segundo. ¿No? Es plástico, bastante, tiene un modelo elástico muy bueno, bastante bueno. Es plástico para absorber las deformaciones y asentamiento del muro. La resistencia al corte de 4 megapascales es una resistencia donde no te da mucha rigidez, porque se hace quebradizo, ni tampoco te da mucha fragilidad. Te da una plasticidad increíble y una conductividad hidráulica bastante buena también, ¿no? Bastante, bastante bueno, diría yo. Muy bueno, diría yo. Bueno, ahí estamos supervisando, wow, 13 años. Qué rápido pasan los años. En ocasiones, a veces los muros lo utilizamos tanto rockfill que lo hacemos ya excesivamente permeables, ¿no? Y no instalamos bien la geomembrana, ¿no? Lo instalamos hasta la mitad de la superficie. Esto fue este caso. Esto fue este caso. La geomembrana la instalamos hasta la mitad, porque el diseñador dijo que no, que no tiene zona fangosa, no pasa nada, ¿no? Se va a impermeabilizar, pero al contrario, empezó a fugar. ¿No? El agua, cuando tú le das espacio, olvídate, el agua se transporta por todo ese intersticio. Para hacer una inyección, ¿qué cosa es una inyección? Por ejemplo, si tú tienes un muro donde tiene mucha permeabilidad, imaginémonos que le hayas hecho una tomografía y te sale algunas zonas donde tienen muchos espacios vacíos, ¿no? Y otra zona donde tiene un reducido espacio vacío. Y te preguntas por qué, ¿no? Bueno, posiblemente la calidad del material, posiblemente la compactación, posiblemente la humedad, etcétera, etcétera, haya influenciado en que algunas partes o algunas zonas del muro tenga filtración y no necesariamente todo el muro, así que la tomografía te va a sacar ese perfil. Entonces, tú detectas esa zona y y te preguntas, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo impermeabilizo? Pues con inyección, sencillamente con inyección, ¿no? Y para ello tienes que tener las propiedades antes, ¿no? La estabilidad, viscosidad del producto, propiedades radiológicas, tiempo de fragado. Pero antes de la teoría, vayámonos directo a la práctica. Ahí está lo que yo les hablaba. Es una presa, has impermeabilizado hasta acá, porque acá ves bastante fango, y dice, bueno, hay eso, es impermeable, entonces puedo llenarlo, no hay ningún problema, pero te das con la sorpresa que la filtración se te sale, pues, drásticamente, ¿no? En este caso, eh, se llenó y la filtración era 100 litros por segundo, ¿no? Y habías declarado a la comunidad que era cero, ¿no? Entonces estás en problemas, estás en serios problemas. Declara cero, pero te filtra 100, pues tienes que hacer algo.
Cuando se llena por épocas de lluvia, se inundas todo y todo esto se te va aguas abajo, ¿no? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Que una solución inmediata, costosa pero inmediata, inyección. Hayas inyección. Calcula si hay primaria, secundaria o terciaria. ¿Y qué significa primaria, secundaria, terciaria? No, sencillamente significa que eh, aquellas zonas de mayor profundidad necesitan cierta presión y aquellas zonas de menor profundidad necesitan otra presión, nada más. Para asegurarte, eh, tienes que llegar a la roca madre y empezar desde la roca madre diseñado ya por el consultor y de ahí ir ascendiendo lentamente, ¿no? Ascendiendo lentamente, ¿no? Y comienzas a impermeabilizar el muro, ¿no? La tomografía te da un perfil, wow, está saturado por acá, está saturado por allá. Para eso la tomografía. Y esto estamos hablando del 2011, más o menos, ¿ah? 2011, 2012, si no me equivoco. Y ya tenías, pues, podías sacar tu perfil de cómo estaba la zona, ¿no? La resistividad te salió, no, por ejemplo, empiezas a hacer ya todo el sistema de inyección, ¿no? José Inyectas, Luis, inyectas, inyectas. Dale. eh, ¿y eso se hace en la coronación del muro con pozo Buena o cómo se pregunta. hace así rápidamente? Excelente tu pregunta. Mira, normalmente, a veces, cuando tú empiezas a construir el muro desde cero, eh, el diseñador sabe que hay un estudio de suelos. El diseñador sabe. Simplemente que a veces no arriesga o a veces el cliente dice, no, no pasa nada, ¿no? Y el diseñador da su brazo a torcer, pues. Por ejemplo, en este caso en particular, el diseñador sabía que esa roca madre tenía CARS, pero más sin embargo, no instaló la geomembrana en toda la superficie, solo instaló una parte, ¿no? Porque la otra parte era impermeable, entonces analizó que no iba a haber filtración, pero al final la hubo. Incluso el diseñador en su primera etapa dijo, el plan A dijo, evacuemos todo el agua y completemos la geomembrana. Ya tenías 3 millones de metros cúbicos de agua, la planta estaba a vísperas de arrancar. Sí, pero vas a evacuar 3 millones, no, de ahí te das cuenta que el tema de la parte operativa la desconoce, ¿no? Entonces, esta inyección prácticamente fue un tema que salió en una reunión, ¿no? Y normalmente se hace en el coronamiento, en el eje, normalmente, para barrer con todo, ¿no? Normalmente. Y este es el perfil que el diseñador te lo tiene que entregar, ¿no? Dónde aplicas terciario, dónde aplicas secundario, dónde aplicas primario, ¿no? Entre perforaciones, el diseñador te tiene que dar la distancia de separación. Es todo un arte esto, ¿ah? Esto es todo un arte. Controlar la presión, la ecuación de Yin, tiene que respetarlo, ¿no? Acá aplicas PBT, ¿no? Presión, volumen y temperatura, ¿no? Entonces, es todo un arte esto, es todo un arte, ¿no? Pero se aplica en el coronamiento, sobre todo la roca madre y el contacto también, el contacto entre la roca con la roca madre, ¿no? Y vas inyectando hasta una determinada altura de coronamiento. ¿Podría ser hasta la superficie? Sí, podría ser como vimos la imagen. Podría ser, sí. No, el diseñador lo sabe esto, ¿no? José Luis, Ahí está. y si se Dale. inyecta hasta la corona, ¿cómo se evita afectar al filtro que va generalmente al medio del dique, si lo vemos em, en su ancho, ¿no? Si es que la presa tiene línea central.
¿Cómo se evita que se afecte con este relleno al filtro? Interesante la pregunta, perfecta pregunta. No, sencillamente, más denso, más denso es en la parte inferior. De ahí vas reduciendo la viscosidad lentamente y lo haces más fluido. En la superficie lo haces mucho más fluido, menor presión, ¿no? Por ejemplo, en la parte en la parte más profunda, vamos a poner solo un ejemplo. Lo inyectas con un gel estrés de 500 o 700 pascales, ¿no? Y de ahí, mientras vas ascendiendo, vas reduciendo tu gel estrés y vas reduciendo tu presión, porque si no lo vas a reventar, lo que tú estás mencionando. Vas acercándote a la superficie y tu gel estrés lo tienes que reducir drásticamente, ¿no? Que sea más fluido, que pueda llenar el intersticio que hay en el filtro. Pero de que no va a quedar igual, no va a quedar igual, porque tu objetivo número uno es reducir la filtración. Ese es tu objetivo, ¿no? Si tienes un filtro ahí, posiblemente se vea alterado su funcionamiento, porque tu objetivo número uno es reducir drásticamente la filtración, ¿no? Si el diseñador dice que tienes que llegar hasta la corona, pues caballero, tienes que llegar hasta la corona. Si el diseñador dice que no, que si tienes un dique, no sé, vamos a poner un ejemplo, 50 metros de alto, si el diseñador dice no, solo 20 metros, pues también está arriesgando su solución, ¿no? Porque ya tienes una filtración de 100 litros por segundo. Estás con el ministerio que está detrás tuyo, te da plazo, no sé, 2, 3 meses. Entonces ya estás con los tipos en contra y tienes que ir a ganador. ¿Y cuál es ir a ganador? Hasta arriba, sencillamente hasta arriba. Y no todo es color rosa, por eso puse estos comentarios, ¿no? Unos comentarios muy constructivos, creo que es la palabra, más que críticos, es muy, muy constructivos. José Luis, ¿y eso se perfora y se echa la leche al tiro? Porque Claro, se perfora y ahí se tiene el perfora, se echa casing, leche. pues. Ahí tiene el casing, Sí, porque ahí tiene el casing. debilita un En, poco en, también el muro. claro, en la roca madre es la máxima presión. En la roca madre. Es que tienes que... no, está buena tu pregunta. Es que tú tienes que respetar esta curva máxima de Yin, ¿no? Si tú excedes esta curva de Yin que ha sido determinado por el diseñador, definitivamente vas a reventar el muro, ¿no? En vez de solucionarlo, al contrario, vas a generarle más grietas, porque estás incrementando la presión. Por eso, el diseñador te hace el cálculo de esta curva Yin, del método Yin. Y tú tienes que respetar esas presiones de no excederte de esa curva. Si te excede esa curva, olvídate, pues no. Y si ya estás en el propio muro, definitivamente tu viscosidad la tienes que reducir. Ahí utilizas la arcilla, ahí la arcilla te calza como anillo al dedo, tu hiel estrés lo tienes que reducir, tienes que inyectarlo menos denso y con menos presión, de tal forma que no se vea alterado el muro. Pero lo tienes que hacer. Ahí sí ya es mucho más controlado, ¿no? Porque si lo inyectas con la presión como estás inyectando en la roca madre, vas a, en vez de solucionar, peor, ¿no? Vas a tener un problema enorme. Mira, por ejemplo, este concepto está bastante... Mira, por ejemplo, el uso de una baja presión obliga a que la lechada no avance, por ejemplo, ¿no? Esto es relacionado a la roca madre. El uso de una presión tan baja impide que la lechada penetre en las juntas, reduciéndose significativamente el tratamiento de la roca. La definición de la presión máxima es independiente del valor del yin usado y debe ser seleccionada en base a los objetivos del proyecto. En este caso, en particular, se sugiere una presión máxima que sea entre 2 y 3 veces mayor que la presión de agua promedio en el tramo de inyección. Mire el concepto número 4, que está bastante interesante. El rechazo especificado de 2 a 3 litros por minuto está equivocado y carece de significado. El rechazo debe incorporar una dimensión lineal. O sea, ya cuando vas inyectando, vas sacando conclusiones, empiezas a analizar. Mira lo que dice el otro concepto.
inyectamos a bajo cero. Al usar caudales y presiones muy bajas se promueve el bloqueo de la tubería. Las tuberías pues se te fraguan aceleradamente, ¿no? Por ejemplo, dice, en la noche este problema será aún mayor, ya que las bajas temperaturas, congelamiento, unidas a la rápida sedimentación debido a bajos presiones y flujos, también contribuyen a obstrucción de mangueras y que no es obstrucción, simplemente la fragua acelerada, ¿no? Un yin de 500, posiblemente, 500 es la multiplicación de la abscisa por la ordenada. Posiblemente sería muy bajo. Entonces, acá ya son palabras netamente técnicas, ¿no? Hablan de la relación agua-cemento, a 0,6, no usar acelerador de fragua, o sea, ya empiezas tú tienes un punto de partida. El diseñador te dice agua-cemento 0,5, porcentaje X, presión X, los superplastificantes tanto. Pero cuando estás en la práctica ya empiezas con esa línea base, pero en la práctica ya vas modificándole mira, incluso te habla de cohesión, ¿no? La adición de la bentonita incrementaría la cohesión y reduciría la fluidez. Contradictorio. Tú necesitas ambas, tú tienes que llegar al equilibrio. Una buena cohesión y una buena fluidez. Una experiencia muy, muy increíble en esta inyección, ¿no? Y respetando estos parámetros, pues se evitan las preguntas que ustedes están haciendo, ¿no? Que el muro, que esto, que el otro. Por eso que es muy fino, esto es muy, muy fino. Después de inyectado, bajó a 17 LPS. Nosotros pensábamos, ya no ha bajado nada. Bueno, de 100 a 17 es bastante, ¿no? 83%. Es bastante. Pero luego ya cuando la inyección empieza a agarrar forma, empieza el asentamiento propio del muro, entonces baja a mucho menos después de 3 meses, ¿no? ¿No? Entonces ya tienes una buena respuesta, ¿no? Manteniendo los parámetros de inyección sin dañar la roca madre, sin dañar el muro, sin generar cangrejeras o incrementar la porosidad por exceso de presión, ¿no? O por no controlar tu viscosidad con una bentonita, con lo que hemos hablado. Es toda una ciencia muy, muy interesante. Ahora, ¿cómo controlas esto? Ya, no, este ya más fácil, ¿no? Aguas abajo, construyes un cajón, ¿no? Construyes un cajón y listo, ¿no? Para agua de retorno, ¿no? Empiezas a diseñar ahí tu sistema de esos menos de 10 litros por segundo, entra al cajón y lo retornas al sistema, ¿no? ¿No? Bien, bien, bien interesantes. Bastante interesante, diría yo. En este siglo han habido dos colapsos muy, muy críticos que es bueno comentarlos porque es parte de este diplomado que va a empezar, porque más que lecciones aprendidas es qué parámetros geotécnicos podemos mejorar, ¿no? O que podemos emplear. Y esto ha sido la columna vertebral de que, o el cambio de sentido de que las tecnologías no sea de radar o satelital o tomografía, no entre mucho como parte ya del diseño. Y no lo tenían, ¿ah? O muchos tranques no los tienen, pero ya es parte ya, ¿no? Son tecnologías no invasivas que te dan un fuerte valor agregado. Ojo que no podemos decir que si una presa tiene excedente de agua, las tecnologías invasivas siempre vas a estar dentro del umbral, pero las no invasivas te van a decir otra cosa. Al final, ¿a quién hago caso? No, tienes que hacer caso a la no invasiva porque te da en tiempo real lo que hemos visto, ¿no? No, no. Las invasivas que son las celdas de presión, celdas de asentamiento, extensómetros, piezómetros, pueden estar dentro del umbral del registro, ¿no? Y te pueden decir que todo está bien, pero la no invasiva es la que te va a definir en realidad.
Por ejemplo, esta presa habíamos hablado de esta presa que acá se hubieras aplicado esta tecnología que ya, mira, nosotros lo aplicamos hace 12 años. Nosotros lo aplicamos hace 12 años, ¿no? Y funcionó, estamos viendo que funcionó. Si acá hubieras hecho tomografía o lo hubieras instalado un radar, ¿no? Hubieras tenido el comportamiento del grado de saturación de este tranque cerrado construido aguas arriba. De inmediato, así de inmediato te das cuenta. Entonces hubieras podido haber hecho contrafuertes, pues no lo sé, ¿no? Inyección no creo, difícil, ¿no? ¿No? El grado de saturación salió mucho mayor, porque cuando hicieron triaxiales, ahí se van a dar cuenta, ¿no? La compresión que llegó el relave, ¿no? Pero que se pudo haber evitado, sí se pudo haber evitado, ¿no? Estas construcciones están prohibidas en Chile, ¿no? Estás construyendo, si sabes que es un relave arcilloso y construyes aguas arriba, ¿no? Increíble, increíble. Ahí está, mira la presión que ejerce, no sé, emanó gran cantidad de agua. No vas a estar creciendo aguas arriba sabiendo que el relave tiene alto saturación. No hay liberación de agua. Entonces, era poco probable que no colapse y colapsó, ¿no? Acá la tomografía calzaba, pero perfectamente bien. Y era un tranque ya con 3 años cerrado, ¿no? Y la tecnología había. Por eso los nuevos diseñadores que cierran. Mira, yo leí 2 cierres de presas en Perú y ninguna ha hablado de la resistividad. Ninguno ha hablado, ¿no? Más está enfocado en la fitoestabilización. Eso es, prácticamente el 70% habla de la fitoestabilización, ¿no? Pero no hablan de cómo se encuentra propiamente el muro y la cubeta, ¿no? El grado de saturación. Este ensayo te da un perfil espectacular, ¿no? ¿No? Te detecta todo, ¿no? Te dice, no, no, ¿sabes qué? Esa cubeta tiene mucha agua, en realidad no se ha inventado. Ese muro tiene un grado de saturación mayor al diseño. Tenemos que hacer algo. Hacerlo contrafuertes, no sé, algunas inyecciones cortas como agregarlo las pasas al panetón, pero hacer algo, ¿no? Para darle robusticidad, ¿no? No, tienes que hacer algo. No, no lo vas a cerrar así, pues, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Usted tiene 3 años cerrado. Entonces, así no lo vas a cerrar, pues. Si no sabes lo que hay adentro, ¿cómo lo vas a cerrar? Pero si sabes lo que hay en todo ese cuerpo, pues ya lo cierras, ya sabes cómo lo vas a cerrar, ¿no? Imágenes satelitales, por lo menos si hubieras tenido imágenes satelitales una vez al mes, Profesor, dale. mire, yo tuve la oportunidad de ir a San Marcos después que se quebró el tranque a San controlar los Marcos, muros que quedaban. Sí, ya. exactamente a San Marcos. Esto fue hace 10 años aproximadamente. No, fue chocante. Yo vi por donde pasó la lama, le dicen ellos, el barro que arrasó casi 2 pueblos agua abajo. Me acuerdo que se llamaba Mariana uno y el otro no me recuerdo bien el nombre, pero desaparecieron escuelas, no, fue complicado. Incluso nosotros para ir a trabajar la gente como que nos tiraba así verdura, fue súper chocante la vivencia.
Claro, Y recorrió lo que yo quería 800 comentar, kilómetros. claro, lo que yo le quería comentar es que justo antes de que se quebrara el tranque, hubieron unas lluvias torrenciales allá en Brasil, y fueron como uno de los gatillantes, podría decirse, de que haya mucha presencia de agua. Pero los brasileros no entienden, siguen diseñando relaves convencionales. Yo estuve en Colombia, visité 2 relaveras y ya prácticamente es un estándar relaves filtrados. Y eso que llueve, pero horrores. Esa semana que viajé llovió como 20 milímetros en menos de una hora. 20 milímetros en menos de una hora. Claro, Ya es- yo opino que tiene que ver harto las políticas del país. Como usted dice, acá en Chile están prohibidos los muros construcción agua arriba. A lo mejor en esos países todavía se puede. claro, por ejemplo, en clima lluvioso se recomienda relaves filtrados. Así, sí o sí. Mucho más estables y con menos slop. Y ya un paso más allá es relave filtrado mezclado con el desmonte. El desmonte tiene una porosidad de promedio entre 17 y 22%, de espacio vacío me refiero. Entonces, haces la mezcla correcta, que se llama commingling, del relave con el desmonte, y esa porosidad de 22% es quepado por el relave fino en la mezcla. Entonces, lo hace más impermeable y más estable. Esa es la tecnología del futuro, el commingling, para climas sobre todo lluviosos, ¿no? Sobre todo lluviosos. Y hablando a nivel macro, el futuro en realidad es depositar los relaves con la mínima cantidad de agua. Ese es el futuro, ¿no? Como José primer Luis, paso. Dale. y una pregunta, y no sé, viendo las imágenes, así como de tu experiencia, una maniobra evasiva los meses antes del 18 de enero del 19, ¿qué se podría haber hecho? No sé, así como algo, no sé. Mira, este muro se cerró 3 años antes. Una Pero, tomografía es lo primero que es así, es a ojo cerrado, aplicar la tecnología no invasiva, radar. pero, Ese es el diseñador que sabe de cierres, aplica eso y no se centra en la fitoestabilización, no. Primero tiene que verificar la estabilidad. La estabilidad sí, y luego pensar en la fitoestabilización. Primero tu estabilidad física, luego tu estabilidad química. ¿Cuál es prioridad? La física, porque la química la puedes tú ya darle solución. Primero es tu estabilidad física. Una tomografía cuando te entregaron para hacer el cierre que hizo esta empresa alemana, no lo hizo. Ah, no, esta empresa está saturada. Haces tus cálculos, haces tu ángulo, eh, tu ángulo de fricción, que es la que te va a determinar la estabilidad, tu cohesión y tu tensión. Si eso, mira, regresemos acá, espera, un segundo. Un segundo. Acá está. Esta curvita es espectacular. Un dique estable tiene que estar por acá. Por acá tiene que estar. Por acá. Esto lo haces con ensayos. Pero ya la tomografía te detecta todo esto, con coloración. Si está por acá, si está mucho más abajo, y eso, esto es para una gravedad específica, ya ni me acuerdo, pero bueno. Si está por acá, mira tu ángulo de fricción, mira tu cohesión, mira tu tensión, ¿viste? Está recontra abajo. Entonces la probabilidad de colapso es alto. Tiene que estar, estas 3 variables, estos 3 parámetros geotécnicos te da la estabilidad del tranque. Si la humedad es alta, el ángulo, la cohesión, la tensión, etcétera, etcétera, otros parámetros, etcétera, 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 te van a decir ya que tu tranque está crítico, ¿no?
Y todo esto te lo da la tomografía. Todo esto te lo da. Así te lo da en 3D, te lo da ahora. Y esta presa ha sido hace poquísimo, 2019, ha sido da la vuelta de la esquina. No, no, esto pasó hace poquísimo, ha pasado esto, ¿no? 2019, esto está acá a la vuelta, ¿no? Pero colapsó, pues, ¿no? Cuando hicieron los ensayos de una alta retención de agua, no te das cuenta, ¿no? No. Ahora, días previos del colapso, no, que parece que está bonito, pero no, pues. En Brasil llueve horrible, en Colombia, Ecuador, Venezuela, esos climas son, pues, caen unos aluviones enormes. Y si vas a seguir diseñando relaves convencionales, tampoco. Incluso ni relave ciclonado funcionaría, porque las arenas tienen una conductividad 10 a la menos 5 promedio, es muy buena, ¿no? Y para las fuertes precipitaciones, con tu conductividad ya 10 a la menos 5 ya no te da, tendría que ser 10 a la menos 3 centímetros por segundo para poder absorber semejantes precipitaciones. No, ya no te da, la arena se te desplaza. En Minera Panamá pasaba eso, solo que no lo hice. Cuando llovía fuerte, ya las arenas se desplazaban porque la conductividad hidráulica perdió capacidad con la cantidad, con el aguacero que llegaba cada hora, cada periodos cortos, ¿no? Las arenas tienen, o sea, los relaves ciclonados tienen un máximo de conductividad hidráulica y las fuertes lluvias, olvídate, no, olvídate. Esto mató más de 200 personas, si no me equivoco, desaparecidos. Y esta empresa, ¿no?, alemana, ¿no? ¿Cómo habrá quedado esto? No lo sé, pero creo que hay una multa como de 7.000 millones de dólares por ahí, ¿no? Esta empresa que hablaba el colega de Montpoli también fue otro hecho no, esto fue en Canadá, perdón. Otro hecho que conmovió mucho, ¿no? Y a raíz de esto, pues en Canadá ya el ICMM y la norma canadiense se han vuelto más robustos, ¿no? Pero miran las imágenes, mira, por ejemplo, en el 2009, haya seguido funcionando el tranque, ya, acá era para pararlo. En el 11 peor, acá era ya para pararlo ya. Pero siguieron, pues, hasta que colapsó, pues. En el 9 era crítico, en el 11 ni hablar, ya estaba ya pues a vísperas, ¿no? No, estaba a vísperas. En el 13 pues, ya, ahora, ¿qué se pudo haber hecho? Drenar el agua hacia el exterior. ¿Cuál es más dañino, el colapso o que puedas drenar el agua pidiendo autorización al río que estaba aguas abajo? Es un relave que es con colectores, ¿no? Un drenaje controlado al río, sacando la proporción correcta, hallando el caudal del río, por decir un número, X metros cúbicos por segundo. Y hago mi balance de metales, no, acá me permite evacuar X entre 100 litros por segundo. Entonces voy bombeando X entre 100 litros por segundo, ¿no? Da la impresión que no había la gerencia de relaves tampoco, del tranque tampoco, ¿no? Porque si hubiera habido un gerente de tranque, no le hacen caso, hubiera dado un paso al costado, ¿no? Se desprendió más de 50 millones de toneladas, ¿no? Esto era notorio que pasase, ¿no? La relación de playa en Chile se respeta bastante, ¿no? La ley de la norma de San Geomén dice que eh, el agua clara debe estar lo más alejado del muro.
Es una palabra perfecta porque te dice muchas cosas. Una de ellas te dice, necesitas tener una fuerte playa. Lo otro que te dice, trabájame con poco inventario de agua. Lo otro te dice, tienes que tener una buena revancha. No, te dice todo esa palabra, ¿no? El agua clarificada debe estar, no, no dice, se exige, creo que sí, se exige que se encuentre lo más alejado del muro. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Y acá en la relación área de playa versus el área del agua, la primera imagen es de 8, la segunda es de 4, fuerte. La otra es de 12 y la otra es de 2, ¿no? Entonces, el agua está lo más alejado del muro. Entonces te hace estable en toda su invención. Totalmente estable te hace en toda su invención, ¿no? Comparado con con esto, ¿no? Acá se trató de hacer bien las cosas en el 2009, pero en el 2011 ya, pues, ¿no? En el 13 ni hablar, ¿no? Le falló todo, pues, ¿no? La gestión de la operación con la gestión de diseño, absolutamente todo. Y hay otro detalle, el factor de seguridad bajó de 1.3 a 1.02. Operaciones falló el descontrol en el balance hídrico, ¿no? El diseño y construcción también, ¿no? El parámetro operativo más importante, la relación área de playa y el área de agua. Lo mínimo es mayor a 2. Lo mínimo. Claro, en un arranque no lo consigues de forma inmediata, ¿no? Pero ese debe ser el objetivo. Normalmente en empresas gigantes, la playa sale después de un año y medio por ahí. Ahora, si tienes 2 años y no tienes playa, ya, pues no, ya es una falta de gestión. Estos conceptos no sé si con ustedes lo hemos visto, creo que no, pero estaba Nay Pisola ahí, ¿no? ¿No? Lo diseñó, estuvo 14 años Nay Pisola, pero en el 11 no le hacían caso, entonces dio un paso al costado y entró AMEC. Y AMEC ya está borrado el mapa, AMEC ya ni existe ese nombre, ya, ¿no? Ya está borrado el mapa. En el 2012 todo reporte, se reporta volúmenes excedentes, ya, ¿de qué vale que se reporte si no se tomó medidas de acción? En mayo de 2014 nuevamente se reportan, dicen, ¿no? Deshielo, etcétera, etcétera, lluvias, incrementos, o sea, ya. El gobierno lo sabía, ¿no? De acuerdo al datos de inventario y medio ambiente, no mira lo que tenía en el relaje colapsado, ¿no? 400 kilos de arsénico, 177 kilos de plomo, 326 toneladas de níquel. Increíble contaminante, ¿ah? Hasta cobre se fue, ¿no? Increíble la contaminación, ¿no? Esta parte es interesante porque mira cómo el, este tipo de presas necesitas un borde libre mínimo. En que el diseñador debe, para relaves convencionales, lo mínimo debe ser 5 metros, aunque si tienes una buena playa y una buena revancha, ya pasaría a un segundo plano. Pero cuando dice borde libre, se refiere la cota del coronamiento con la cota de agua. Puede tener una revancha de 1 metro, pero el borde libre de repente es 5 metros, porque esa playa tiene un ángulo. Esa playa tiene un ángulo, ¿no? Esa playa tiene un ángulo, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000, eh,
la cota del agua estaba en la 935.5 y ¿Qué? la corona estaba en la 937. Metro y medio nomás. Se dieron cuenta y recrecieron el muro. Se dieron cuenta y recrecieron el muro de inmediato. ¿No? Luego entró en una parada de casi 5 años, nuevamente, en el 2000, casi 2005 o 2005, estaba en la cota 941 y el coronamiento en la 42.5. Y se volvió a crecer. Entonces acá hay un mal concepto de tranque de relaves, ¿no? Cree que es un depósito de agua y creciendo es la solución, ¿no? Crecer no es la solución, concepto erróneo, ¿no? El concepto es tener un agua sobrenadante o un agua clarificada lo más alejado posible del muro. Y eso te abarca todo, ¿no? Una buena playa, una buena revancha, etcétera, etcétera, etcétera. No, todavía hay diseñadores que diseñan relaves convencionales y tienen fuertes volúmenes de agua. En el Perú hay muchas de esas presas, solo que tienen la suerte que no hay un sismo, ¿no? Si el sismo José que Luis, hubo, dale, una consulta. ¿Y cuánto sería el volumen o hay algún parámetro que defina cómo controla el volumen de las aguas claras en el relave? Y otra consulta. Hay relaveras que tienen un dique que se llamaría la presa y un contradique. Si bien es cierto, hay longitud de playa hacia el dique, pero el contradique está directamente en contacto con el agua. ¿Este es un riesgo para el contradique? contradique, explícate más, ahí sí ese concepto O sea, primero, generalmente las relaveras tienen una presa, que es el dique, ¿verdad? ya, Ya, ok. Pero hay casos donde la relavera tiene dos diques, el dique principal que es aguas abajo y el dique que está en la parte posterior de la relavera, que nosotros le llamamos contradique, y que está en contacto con una relavera antigua. ya, los Adeldán, algo así, los diques auxiliares, Exacto. ya, ya entendí ya. ¿Qué hay con eso? A ver tu pregunta de eso. Estos diques posteriores sí están en contacto con la poza de aguas claras, pero el dique principal no. Pero ¿se pone en riesgo el contradique secundario o el dique secundario Depende al de la estar en construcción, contacto con el ya, agua? buena pregunta. Si ese dique, si ese Sadeldán, que son diques pequeños, en el diseño dice que va a estar en contacto con el agua por proteger el dique principal, lo más probable es que ese dique, ese Sadeldán, tenga una mayor permeabilidad, más resistente. De repente su núcleo es de otras características que el dique principal. No, es Pero no es una altura más menor, 50 metros más o menos. depende del diseñador, pero el operador, el que opera es el que va a definir si entra en contacto con el agua. De repente tiene geomembrana, aunque tampoco es seguro que tenga geomembrana. O sea, me refiero seguro en temas de seguridad, de estabilidad. No. Por ejemplo, hay presas que tienen 5 diques, ¿ah? 5 Usadeldán, ¿no? Pero el agua sobrenadante, el agua clara está en lo posible en la zona de la roca madre. ¿No? Está alejado del dique principal, alejado de los sadeldán construidos. Lo correcto es que esté alejado, ese es lo correcto. Y si está en contacto,
ese dique tiene que tener geomembrana o un buen inventario de agua que la haga seguro, ¿no? Pero eso va a depender del operador, ¿no? Si quiere que esa agua entre en contacto o haciendo un buen plan de disposición, esas aguas claras lo desplaza hacia la zona de la roca madre, ¿no? Yo haría eso, por ejemplo, ¿no? ¿No? De repente la tubería que tienes que instalar es muy larga, pero si le pones costo-beneficio al gerente, ahí entra la habilidad del líder del tranque, de cómo hacerle entender al gerente de operaciones, porque a veces no quieren soltar la plata, ¿no? Y hay que decirlo así abiertamente, ¿no? Decirle, mira, el agua está en contacto con el dique secundario. Necesito 1000 metros de tubería X, espesor, X distancia. La instalación me sale $3 millones para instalar con los espigos, ¿no? Y el gerente de operaciones o el gerente general te dice que no hay plata. Entonces, mira, el agua está en contacto con el agua, le plantea los riesgos, le enumeras el peligro que esto, y ahí le dices, mira, si esto no es así, va a pasar esto. Un poco ahí interviene el poder de convencimiento. Y no es que echarle la culpa al gerente general que no quiso soltar la plata. Ahí el que está fallando es el líder del tranque, que no sabe cómo, no tiene poder de convencimiento, ¿no? Ponerle la imagen de la empresa antes que todo, ¿no? Y si aún así no llegas a convencerlo, da un paso al costado. Es mejor dar un paso al costado con la mente limpia, sabiendo que la has luchado, ¿no? Ya no te irás a restaurantes de lujo, te vas a otros restaurantes que estar trabajando en una incertidumbre que pueda haber una filtración y un derrame en ese dique secundario. Pero ahí viene la habilidad del líder, ¿no? El poder de convencimiento, que tienen que invertir. Por eso que este tema de ingeniero de registro quepa mucha fuerza. Es el soporte en realidad del líder del tranque. Es su amigo, al contrario. Es el que va a advertir. Es el que va a advertir al headquarter, ¿no? Es el que va, ¿no? Eso es lo que va a hacer, ¿no? Incluso ya ni va el gerente general, sino va a la casa matriz, ¿no? Y todo viene en cascada después, ¿no? Por eso que los ingenieros de registros, el, el líder de tranque, si no los aprovecha, estando de su lado, caminando con él en el tranque, las cosas van a caminar perfectamente bien. Pero si lo pones como tu opositor, no, pues no. El ingeniero de registro es clave. Hay que estar de la mano con ellos. Bastante de la mano. Ese es mi punto de vista. Bueno, la relación área-playa, este tranque lo arrancamos en el 2006 con 1 millón de metros cúbicos de agua. Mira cómo acá hay algo increíble, ¿no? En Chile, los factores de seguridad de los tranques están sobre 2. Ya lo hacen estándar, ya están muy sobre 2 están. Los diques de relaves ciclonados, leí un artículo que estaba sobre 3, la relación 4:1. ¿No? El factor de seguridad de los diques de arena ciclonados es bien alto, bien alto. Son los que absorben más los terremotos. Son plásticos las arenas, ¿no? Se reacomodan las arenas. Son totalmente plásticos. El dique tubo, mira, requisitos, factores de 1.3 es totalmente riesgoso, ¿no? ¿No? Dice que tiene que asegurarse que sea mayor o igual a 1.3, ¿no? Riesgoso. Es un clima lluvioso. Pasa ahí con factores de 1.3, ni hablar, ¿no? Sabiendo que es un clima altamente lluvioso. Pero mira lo que dice, ¿ah? Dice que el ingeniero a cargo
en este caso de Knight Piso, había propuesto un diseño para la presa de traslaves con un 2H, 1B. Lo mínimo es 2.5 para empréstito, lo mínimo es 2.5 a 1. ¿No? No, y luego elevación del núcleo y un filtro con una alineación en paralelo en forma inclinada. Debido al alto nivel freático, este diseño representa un factor de seguridad calculado de 1.02. Realmente, estás en un clima lluvioso, tu nivel freático es alto, tu piezómetro. Mira, al decir debido al alto nivel freático, te está diciendo que tus piezómetros de cuerdas vibrantes ya están fuera del umbral. Clarísimo te lo está diciendo ahí. Ya te dijo todo. ¿Cómo han determinado el alto nivel freático? Con los piezómetros de cuerdas vibrantes. Y también con los cazagrandes, con aquella instrumentación invasiva, ¿no? Si te está diciendo, entonces haces los cálculos y el factor de seguridad te sale 1.02. Y me atrevería a decir que aún poniendo el muro 3H a 1, 4H a 1, si tú tienes tu nivel freático alto, ya no te sirve tampoco el 3H a 1. Hay fríamente inyección o cerrarlo, ¿no? ¿Cómo reduce ese nivel freático? Inyección, no está totalmente saturado. Profe, No, dale. consulta, bueno, dentro de mi ignorancia, que yo no domino el tema, ¿cómo me hace mucho ruido esto en relación con los embalses para acumulación de agua, por ejemplo? ¿Por qué tanta la diferencia entre uno y el otro? Porque el otro obviamente está lleno de agua, está hasta arriba y no es problema, digamos. Pero acá es demasiado más, o sea, ¿por qué cambia tanto? Excelente tu pregunta. Lo que pasa, ¿acá te refieres? En general, porque Ya, en en general. particular, bueno, en general me conozco, hay dos casos que son, bueno, acá el embalse El Yeso en Santiago de Chile, que es para agua potable, que se ocupa para agua, ¿cierto? Que llega a estar lleno de agua, o otros, qué sé yo, y hay otro que es para relave, pero es con material de empréstito, y también está la laguna pegada al muro. Entonces, hablando ya con el geotécnico, me dijo que era riesgoso para este Exacto. tranque, este embalse de relave, que estuviera vacío por tema de estabilidad. Pero hoy día en Chile tenemos sequía y hay muchos embalses que están en la cuarta región tan vacíos. Pues entonces no entiendo por qué en unos casos peligrosos, en el otro no. ¿Cuál es la diferencia principal? El método constructivo. Por ejemplo, las presas para agua tienen una resistencia al corte mayor, son más plásticos, tienen un módulo elástico mayor, ¿no? Las presas para agua están diseñadas netamente para agua, son más impermeables, más resistentes. Es otro núcleo. Si tú construyes una presa para relaves y lo utilizas como depósito para agua, solo colocándolo geomembrana es riesgoso, altamente riesgoso, porque está diseñado una presa para relaves, no es para agua. El señor Geomé lo dice bien claro en su artículo, ¿no? El agua clarificada debe estar lo más alejado del muro para una presa para relaves. Eso dice su artículo. Por ahí lo tengo ese artículo, ¿no? Ahí lo tengo ese Ya. artículo. A ver, si lo encuentro lo publico, ¿no? Pero es así, ¿no? Es sencillamente eso, ¿no? Ahora, las presas vacías, ya no sé por qué te habrás dicho que es inestable, ¿eh? La verdad me causa asombro eso. No, no. Pero claro, pues si es una presa construida para agua, es para agua, ¿no? Me decía por un tema de sismo, que al estar vacío, bueno, debe ser por el material que está construido, puede ser, pero al estar vacío le genera problemas y era más inestable.
No Sí, entendí la ya, ya, ya. Mira, yo no soy geotecnista, solo voy a usar el análisis nomás. ¿Ah? Mira, si una presa de agua necesita tener una revancha importante, porque si hay un sismo, ese oleaje puede trasvasarlo y esa fuerza es enorme, ¿no? Ahora, una presa vacía, ya que la verdad voy a buscar eso, pero está interesante tu pregunta. Ahí voy a conversar con unos colegas que son especialistas en la materia de estabilidad, pero está buena tu pregunta. ¿Cuál es la situación ante un sismo de presas con agua o presas sin agua, etcétera? Está muy interesante tu pregunta, muy interesante, ¿no? Pero si está vacío, a ver, de repente los esfuerzos, ¿no? Necesita esfuerzos de que le dan esa contrapresión y le da estabilidad, posiblemente, pero no. Tampoco quiero responderte cosas que pueda ser diferente al concepto, pero está interesante, muy interesante. Mira, mira cómo baja el factor de seguridad. Incluso en la etapa 6 ya estaba crítico, 1.15 ya es catastrófico. Acá debió cerrarse la presa. Acá debió cerrarse hace rato acá. Pero nunca la cerraron pues, hasta que colapsó. Mira, bajó a menos de 1 colapsó. No, a menos de 1 colapsó. Mira, en noviembre del 2013 llegó a 1.05, un año antes y colapsó, ¿no? Teniendo estos datos, siguió operando, ya increíble, ¿no? Siguió operando, siguiendo estos datos de factor de seguridad del muro. Ya, pues, ¿no? Ya sabemos, ¿no? ¿Y qué instrumentación te da estos factores de seguridad? Los ensayos, la operación, una instrumentación no invasiva como es la tomografía, instalación de radares. ¿Qué más? Las invasivas también, ¿sí? Los extensómetros, las celdas de presión, celdas de asentamiento, inclinómetros, los registros del acelerógrafo, sí, de cierta forma, pero más las tecnologías no invasivas te dan un panorama alto, ¿no? Y los ángulos de recrecimiento, ¿no? Mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá. En el ángulo, la zona roja, la relación horizontal-vertical, lo redujeron de 1.3 a 1. O sea, prácticamente lo pusieron un ángulo de 45 grados. A 1. No, la diferencia de la pendiente de 2 a 1. Si inicialmente estaba 2 a 1, como sugirió el ingeniero de Night Pisol, acá sugirió de 2 a 1, ¿no? Pero por un tema del nivel freático, ya era un tema ya de condición que el agua había saturado ya prácticamente el muro, 2 a 1 era insuficiente incluso, pero aún sabiendo que 2 a 1 era insuficiente, lo bajaron a 1.3 a 1, ¿no? 1.3 a 1. No, si 2 a 1 era insuficiente, imagínate cómo se comporta de 1.3 a 1. Ya sabemos lo que pasó. Ya sabemos lo que pasó. En conclusión, muchachos, sencillamente hacer una buena playa. Nada más. Alejar el agua de los muros, del muro principal y del muro secundario, como dijo la señorita, ¿no? No, las presas son depósitos de relave, no son depósitos de agua.
¿no? El control operativo número 1, la playa, el plan de disposición, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Las geomembranas son barreras blandas y muchos lo usan como depósitos de agua. La barrera dura es la playa consolidada, ¿no? La construcción de presas incluyen eventos sísmicos, pero el tener playa lo hace más robusto, siempre, pues, ¿no? Siempre, bastante. Y al final, pues, la instrumentación, pues, ni hablar, ¿no? Tanto la invasiva como la no invasiva, ¿no? Clave. El curso del diplomado va a detallar todo esto, ¿no? Ahorita está muy de moda la no invasiva porque te da un panorama macro, como según el video que hemos visto, ¿no? Por lo menos no invasiva hacerlo 2 veces al año es un buen registro en 3D, ¿no? Al final, si el ingeniero de registro sugiere eso, al final eso lo beneficia al líder del tranque, porque si sabe que tiene una buena performance, el ingeniero de registro al hacer la tomografía, no, este tranque, la tomografía me dice que está excelente. Al final lo van a felicitar al gerente del tranque. Pero también si no hace nada, al contrario, le va a decir, "Ah, no están haciendo nada". No. La instrumentación no invasiva es más barato que la instrumentación invasiva. En toda su dimensión es más barato. Pero los dos tienen que estar instalados, ¿no? En su totalidad. Los dos, ¿no? Y como conclusiones finales, la excelente gestión entregará resultados positivos, así de fácil. De la medición de la instrumentación geotécnica en general. Las desviaciones de estos controles críticos, en el mediano y largo plazo, las misiones podrían entregar datos subestándar. Un resultado integral de todas las mediciones que se pueden obtener en el control y monitoreo de la presa servirá para generar un análisis detallado de las operaciones y recrecimiento. La instrumentación geotécnica diseñada en empresas de relieve avanza según nuevas tecnologías. Y estamos viendo las no invasivas. Ahorita están instalando ya sensores remotos en la instrumentación invasiva, ¿no? Para que sea procesado en el PAI System. Está muy bien. Uy, ahorita la tecnología en instrumentación geotécnica, crecimiento años luz, ¿eh? Crecimiento pero muy, muy avanzado. Y el traque que no la aplica, olvídate, no, hay que invertir. La tecnología juega un papel importantísimo, ¿no? En la instrumentación geotécnica, como hemos estado viendo. La automatización también importantísimo, como hemos estado viendo. Bueno, muchachos, eso sería todo. Eso sería todo. El diplomado en macro de la instrumentación geotécnica, la ingeniería geotécnica ha avanzado exponencialmente. Avanzado exponencialmente. ¿No? Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, Muchas muchas gracias, gracias. José Luis. Espero Gracias, volvernos a profe. ver, ¿eh? Chao, chao, gracias. Muchachos, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Chao, chao.